vamos iniciando, ¿no? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa. Vamos a ir iniciando. Iniciaremos con la presentación de los participantes. Con el compañero Joel. Sí, cada uno de ellos va a decir su nombre, más o menos en qué circunstancia fue detenido, es decir, de qué hecho represivo estamos señalando, y al final el abogado Andrés Aulet haría uso de la palabra en este primer bloque. Entonces iniciamos hoy. Sí, gracias. Buenos días. Mi nombre es Joel Arango Allende. Sí, yo fui detenido en Reforma con Colón, sí, por las autoridades del Distrito Federal, y sí, fui, pues, quisiera que se me hiciera justicia y, sí, sí, perdón. Sí, vuelvo a repetir todo, ¿no? Sí, mire, mi problema es que quisiera que se me hiciera justicia para poder, ¿cómo se llama? Pues no sé, que se aclare todo este problema y pues que se resuelva y pues tratar de llegar a un acuerdo y respeten nuestros problemas que fueron, injustamente, torturados y secuestrados por el gobierno de Macera, a Marcelo Ebrard, y quisiera, no sé, que se hubiera pues no sé, se les hiciera como un, una averiguación por lo que ha pasado y está pasando, ¿no? Y llegar a pues que se nos haga justicia y pues se nos tachó de terroristas y se nos involucraron y nos tacharon en la prensa, radio, tele y internet, que éramos grupos pagados, ¿no? Y si quisiera, pues, que se llegara que se haga justicia y llegue a un acuerdo. Gracias. Bien. Para continuar en el uso de la palabra, a otro compañero detenido el 1 de diciembre, Rafael Escalante. Buenos días, mi nombre es Rafael. Yo fui detenido el 1 de diciembre en la calle de Antonio Caso, por la orden del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de López Obrador. Yo estoy aquí en la exigencia de justicia, porque a pesar de que han pasado 8 años, la impunidad continúa. Estoy aquí y estamos aquí los compañeros para luchar contra la represión, que pues es un instrumento de todos los estados y que hoy viene acentuándose con la militarización del país. No queremos que esta impunidad continúe, no queremos que existan más abusos de los cuerpos policíacos o militares en contra de la población. Y venimos aquí a defender los derechos de manifestación de los que luchan por cambiar este mundo. Gracias. Bien, continuaremos con estas intervenciones. Igual otro compañero detenido el 1 de diciembre en el uso de la palabra, Ángel Peralta. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ángel Peralta. Fui detenido el 1 de diciembre del 2002 en el marco del operativo de transmisión de Poder Ejecutivo y Palacio Nacional, injustamente detenido, con una detención arbitraria, con golpes y, digamos, en el pleno uso de mis derechos políticos y civiles, fueron violentados junto con mis demás compañeros y otros que no están presentes. Entonces, en ese marco, estamos aquí continuando con esta exigencia a más de 8 años ya ha pasado ese suceso. Entonces, seguimos en la línea, seguimos en la lucha porque consideramos legítimo la defensa de nuestros derechos políticos y civiles, tanto propios como de toda la sociedad,
El derecho a la protesta es un derecho fundamental en todas las democracias y de todos los gobiernos y de toda la ciudadanía. Nos queda el defenderlo, ¿no? Y se defiende todos los días. Se defiende en las calles, se defiende en las instituciones, se defiende en todos los ámbitos posibles. Y este no es la excepción. A más de 8 años de injusticias, de dilaciones, de obstáculos legales, seguimos aquí. Seguimos aquí y seguiremos en la lucha. En este caso vengo a acompañar el caso del compañero Joel, que más adelante darán los pormenores de ese caso, pero este es un reconocimiento para todas las personas activistas que siguen y seguimos en el país, porque el derecho a la protesta se defiende. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Gracias. Vamos a ir dándole la palabra a una compañera. Ella fue detenida el 10 de junio del 2013, Nancy Cázares. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a la prensa que respondió a este llamado, que en realidad es uno que hemos hecho a lo largo de muchos años. En mi caso, llevamos 7 años exigiendo justicia. Fuimos una veintena de jóvenes detenidos por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, del entonces Distrito Federal. Nosotros hoy venimos a 7 años a decir que el reclamo continúa, como decían mis compañeros, que es efectivamente en contra y por la disolución inmediata y efectiva del Cuerpo de Granaderos, por la desmilitarización del país. Es decir, la demanda no nada más tiene que ver con una reparación integral del daño a las víctimas al que tenemos derecho y que además se nos ha sido negado, sino también a denunciar el entramado criminal que ha permitido que, a pesar de que se dice que en este país se respetan los derechos humanos, a 2 años de la Cuarta Transformación seguimos esperando soluciones de un caso que venimos arrastrando de administraciones anteriores. Hoy venimos con esa consigna. Una vez más, bienvenidos todos los compañeros que nos acompañan en las transmisiones en vivo en Facebook. Les invitamos a seguir este caso. Vamos a continuar presionando porque ya no es justo, como se seguirá exponiendo en esta conferencia. Las violaciones están claras, están acreditadas y nosotros tenemos derecho a esta reparación que se nos ha sido negada. Muchas gracias. Para finalizar este bloque de presentaciones y primera ronda de intervención, tenemos con nosotros en representación de la defensa legal al maestro Andrés Aulet. Él es integrante de la Liga de Abogados 1 de diciembre. Adelante, Andrés. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por seguirnos en esta transmisión, pues porque queremos compartir con toda la ciudadanía este importante paso en materia de derechos humanos que consideramos es una resolución histórica en la Ciudad de México y que brega el camino para mucha gente en la defensa de sus derechos civiles y políticos. Así pues, remitiré este pronunciamiento de la defensa legal de una de las víctimas del 1 de diciembre, en este caso Joel Arango Allende. Joel Arango Allende fue detenido el 1 de diciembre de 2012 cuando transitaba con su pareja en Avenida Reforma y tras oponerse a que golpearon y detuvieran arbitrariamente a jóvenes y transeúntes por parte de los elementos represivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, en el llamado Operativo Transición de Poderes implementado por los niveles de gobierno local y federal. Y agrego, encabezado sí en aquel momento por Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, el equipo de transición de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como Manuel Mondragón, entre una larga lista más de funcionarios y mandos policíacos, militares y de inteligencia. Luego de ser liberado el 9 de diciembre de 2012, sin que se le comprobara responsabilidad penal alguna y haber sufrido una serie de violaciones a sus derechos humanos, incluyendo actos de tortura, es que un año después la víctima inició un procedimiento ante la Dirección General de Responsabilidad Patrimonial del Estado en la Ciudad de México por la detención arbitraria, la actividad administrativa irregular y el uso desproporcionado de la fuerza, entre otras. Así, tras 7 años de litigio, se logró un fallo histórico en materia de derechos humanos en esta capital,
la Contraloría General de la Ciudad de México, en cumplimiento a una sentencia otorgada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que ordenó se emitiera una resolución con apego a la recomendación 7/2013 emitida por la antes Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se resolvió que la detención de Joel Arango Allende, así como su puesta a disposición en el Ministerio Público y posterior reclusión, fue arbitraria, sin cumplirse los requisitos de legalidad establecidos en la Constitución y violatoria a los derechos humanos y hacia su dignidad como víctima, decretando entonces que la administración actuó de manera irregular, fuera de los parámetros que establecen estándares promedio, las leyes nacionales e internacionales que los rigen en acuerdo con las cartas de derechos humanos de la ONU y americana, por lo que existió entonces actividad administrativa irregular imputable a la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia, y Secretaría de Gobierno como responsable de la dirección del reclusorio norte, todas pertenecientes hoy al gobierno de la Ciudad de México. La resolución también fija un criterio estableciendo una diferencia entre la indemnización por la actividad administrativa irregular de las autoridades de aquella indemnización que también corresponde por violaciones a derechos humanos. En otros términos, se asume la responsabilidad patrimonial del Estado, esto es, que se cometieron actos de represión y violatorios de los derechos humanos por parte de las autoridades señaladas en contra de la persona de Joel Arango Allende. Aunado a ello, también está considerado en la resolución que se tomarán medidas para iniciar procedimientos de investigación para establecer la responsabilidad penal y administrativa que corresponda a las autoridades involucradas en tales actos, tanto de los mandos superiores hasta los elementos policíacos involucrados. Con esto, no solo se genera un precedente relevante en materia de responsabilidad por actividad administrativa irregular en la capital en relación a la protesta social y la represión, sino que también se reconoce la arbitrariedad y la violación de los derechos humanos ocurridos en dicho operativo, señalándose también a las autoridades responsables de las violaciones a esos derechos y en la esfera personal y jurídica de la reconocida víctima Joel Arango Allende. Pese a ello, cabe destacar que el fallo no es aún cabal, pues refiere que la afectación personal, económica, moral y en materia de salud es y fue leve, dado que la víctima es un jardinero cuya pérdida no es significativa, fijando un monto indemnizatorio bajo criterios discriminatorios y revictimizantes, y sin contemplar la salud, dignidad ni afectación personal de la víctima, motivo por el cual se seguirá pugnando por las vías correspondientes dicho fallo, a pesar de lo muy importante que se ha logrado en materia de derechos humanos. 4 de diciembre 2020, en representación de la defensa legal, su servidor Andrés Aullet Cueva. Gracias. Para continuar con esta presentación y previo a las preguntas y respuestas que pudiésemos realizar, la compañera Nancy Cázares va a dar también más contexto a esta conferencia de prensa. Adelante. No, el boletín. En el marco de las Jornadas Nacionales e Internacionales por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a la memoria de nuestro compañero Javier Lara, preso político y legalmente detenido durante el 1 de diciembre de 2012, fallecido al inicio de la pandemia, reiterando la exigencia de justicia para Cuy Kendall, ejecutado extrajudicialmente como consecuencia de la brutal represión del 1 de diciembre de 2012, exigiendo
la presentación con vida de Teodulfo Torres Soriano, testigo de este delito, víctima de desaparición forzada desde el 23 de marzo de 2013, exigiendo solución inmediata a la huelga de Notimex, rechazando el uso mercantilista sobre la salud de la semaforización ante el COVID-19, sumándonos a la lucha contra el proyecto integral Morelos y todos los megaproyectos de muerte y despojo para nuestro pueblo, exigiendo justicia y cese a los crímenes de periodistas, defensores del territorio, de la naturaleza, de la vida, pronunciándonos por el fin de la sociedad y estados patriarcales que instalan la normalidad en los feminicidios y la creciente violencia contra las mujeres. Exdetenidos por motivos políticos de las represiones del 1 de diciembre de 2012 y el 10 de junio de 2013, integrantes de la Liga de Abogados 1 de diciembre y de la Coordinadora 1 de diciembre, así como familiares y organizaciones políticas y sociales que han acompañado este proceso por reparación integral y justicia, convocamos a los medios de comunicación, así como a organizaciones políticas y sociales, defensores de derechos humanos y sectores en lucha, a revisar y difundir la siguiente información. Lo acontecido el 1 de diciembre de 2012 en el marco de las movilizaciones y el legítimo derecho a la defensa contra de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, mostró de manera nítida los peligros que la vocación autoritaria y desmedida por el poder se alcanzan y que por consecuencia violentan derechos fundamentales como la libertad y seguridad personales en relación con el debido proceso, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre manifestación y a la protesta. El haber vivido como respuesta a lo que la historia demostró como un nuevo fraude electoral que transgredió la voluntad popular, que fue continuidad y antesala de delitos como el caso Odebrecht, la estafa maestra, la pirámide en recurso de la PFP, entre muchos otros que todavía gozan de impunidad, muestran que los regímenes autoritarios no dudarán en aplicar el terrorismo de Estado contra la justa inconformidad popular. Quienes decidieron instalar el estado de excepción, el uso desmedido de la fuerza pública contra manifestantes y transeúntes, no deben seguir sin castigo. La brutal represión del 1 de diciembre, operada por Marcelo Ebrard Casaubon, Manuel Mondragón y Cair, sirvió para la entrega de la Ciudad de México, que era corazón de las multitudinarias protestas populares, cuya característica era lo familiar, lo festivo y lo multisectorial, para inhibir y criminalizar la protesta en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, para instalar a sangre y fuego el pacto del entonces PRD junto al PAN y el PRI, llamado Pacto por México, ¿no? Muchos de los cuales hoy están en Morena, e imponer asimismo las reformas estructurales. Son precisamente ellas la causa, entre otras cosas, del desmantelamiento de los sistemas de salud pública, de la entrega de recursos de la nación, de la renuncia al desarrollo científico y tecnológico, del avance ecocida del capitalismo pandémico que nos tiene padeciendo los miles de muertos por COVID-19 en México. La profundización de este pacto durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que acumuló más de 600 detenciones ilegales, una de las primeras durante su mandato fue el 10 de junio de 2013, que reiteró la vocación represiva del policía de Peña Nieto en la ciudad. No olvidamos tampoco la ejercida contra la resistencia magisterial contra la reforma educativa, de la que quedan prácticamente todos los puntos y comas. El 13 de septiembre al plantón de los maestros fue desalojado el Zócalo capitalino y de ahí en adelante sería un patrón vigente como el 2 de octubre de 2013, el 1 de diciembre de 2014, en plena huelga de estudiantes politécnicos, entre muchas otras. Durante el gobierno de Mancera se perfeccionaron las formas de represión, instalando un estado policíaco, utilizando la infiltración, la actuación ilegal de policías encubiertos, la continua ruptura de la cadena de custodia, el fast track en las consignaciones, las salvajes golpizas a detenidos, que por lo mismo ya no terminaban como presentados ante el MP, la tortura psicológica, el toqueteo a mujeres, el encapsulamiento, la contratación multitudinaria y sin ningún control de policías, el uso violatorio de protocolos de contención de multitudes, en síntesis de capacitación intensiva para reprimir, criminalizar, fabricar delitos, estigmatizar a jóvenes, estudiantes y a todo lo que representara diversidad y disenso a lo establecido. Utilizando facciosamente, para eso estaba diseñado el artículo 362 de ataques a la paz pública y el 287 de ultrajes a la autoridad del Código Penal del entonces Distrito Federal. Se negó en los hechos la más importante de las garantías del ámbito penal, que es la presunción de inocencia.
La reparación integral venía siendo reconocida como un deber del Estado y un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al derecho internacional humanitario y a las violaciones manifiestas a los derechos humanos. No podrá asegurarse la no repetición de actos represivos sin el castigo a los responsables de dicho accionar del Estado, juicio a policías, mandos, funcionarios y gobernantes, así como la desaparición de cuerpos represivos. Muy bien, pues para continuar y ir a las preguntas y respuestas de quienes nos acompañan, invitaríamos primero a que pudiéramos subrayar que este fallo histórico se suma a varios más que ya la Liga de Abogados 1 de diciembre había venido acumulando en este trayecto, ¿no? Cómo no tener presente aquí la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la inconstitucionalidad de los delitos de ataques a la paz pública, la derogación incluso que se provocó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de también la criminalización de la protesta en la letra del artículo 287, la propia disolución del Cuerpo de Granaderos, una vieja exigencia desde el 68 en la ciudad, y que finalmente ha producido que se vuelva cada vez más nítida esta necesidad de que mientras no desaparezca el conjunto de los cuerpos represivos, lo único que se logra es la asimilación en los mismos. Quisiéramos invitar a plantear sus preguntas, está el chat abierto, igual si lo quieren hacer de viva voz, simplemente levanten la mano para que nosotros podamos irles otorgando el uso de la palabra. En lo que están llegando esas primeras preguntas, pediríamos al abogado Andrés Aulet que pueda subrayar en qué sentido este avance fundamental que ha sido conseguido a partir de la resolución de la Contraloría de la Ciudad puede llegar a beneficiar incluso aquellos casos que no necesariamente estén conectados a la protesta social y que también en el caso de las recientes agresiones a las marchas feministas también están incluidas las posibilidades de pues ser coberturadas por este enorme logro. Andrés, si nos haces favor de resaltar estas cuestiones. Claro que sí. Consideramos que este paso es una llave para todos los ciudadanos en esta capital, para aquellos que quieran hacer el uso debido de la justicia en favor de la defensa de sus derechos y para que no se imponga ninguna taxativa a ese ejercicio de ese derecho y a esas defensas, es que cualquier persona que sufra algún abuso de autoridad puede hoy o puede pelear a través de este camino de la responsabilidad patrimonial del Estado. No ha sido un camino fácil para nosotros, pero creemos que este ejemplo con esta resolución permite ser un botón de muestra para poner, digamos, un camino ya recorrido, tortuoso, pero ya recorrido, de cómo luchar por la defensa de estos derechos. Y eso implica que cualquier abuso de autoridad pueda ser responsabilizado, sea Secretaría de Salud, sea alguna secretaría o dependencia, sea alguna autoridad correspondiente a la administración pública de la capital. Esa es la trascendencia de este fallo, que no solamente responde al tema concreto de Joela Arango Allende, sino que puede ser utilizado ampliamente en función de tratar de defender y tener acceso a la justicia. Y nosotros no nos negamos, al contrario, ponemos a disposición pública, siempre y cuando nos lo pidan, y vamos a tratar de hacerlo lo más amplio posible para que la gente conozca el alcance y el contenido de la resolución, de tal manera que les sirva como un argumento legal y de defensa y de lucha por sus legítimos derechos contra el abuso de autoridad, fuera de los estándares promedio, de la responsabilidad en la cual están implícitas diferentes autoridades o puedan estar
diferentes autoridades dentro de la administración pública. En el caso concreto de Joel, como mencioné, el alcance de esta resolución es primeramente que hay un reconocimiento expreso de las autoridades de decir que cometieron una detención arbitraria y por tanto hubo un exceso y un ejercicio en el uso de la fuerza policial, es decir, desproporcional. Y por tanto también es necesario señalar que en esta resolución hay implicados directos, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia, a través de los ministerios públicos y otros funcionarios, y así también pues los que pertenecen directamente al reclusorio dependiente de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad. Además de pues otros elementos clave como el hecho de que se crea una distinción entre la reparación del daño por actividad administrativa irregular por parte de las autoridades de aquellas indemnizaciones que por derecho correspondan en materia de derechos humanos. De tal manera que pensamos que esta resolución pues puede beneficiar de una u otra forma a muchas personas en esta ciudad en búsqueda y defensa de sus legítimos derechos. Pensamos que a través de resoluciones judiciales se puede obtener que finalmente una autoridad tenga que cumplir sentencias a favor de los ciudadanos y de las víctimas y por tanto obligarlas a que cumplan en ese sentido las responsabilidades que les competen. Pensamos que es un camino, pero principalmente este fallo, esta resolución ha sido con base en la fortaleza de mantener pues, los principios de la defensa y la dignidad de las víctimas, la fortaleza con la que hemos contado con el apoyo de colectivos, ciudadanos, organizaciones como los compañeros de la Coordinadora 1 de Diciembre, entre muchas más víctimas que han acompañado de manera muy cercana a los casos y sobre todo por miles de personas que también en su momento en las calles estuvieron apoyando, peleando por la liberación de los compañeros. Entonces, creemos que es una herramienta efectiva, sí, siempre y cuando nos planteemos un camino que permita a todos y a todas saber o buscar las maneras de torcerle de forma legal el brazo a aquellas autoridades que se niegan a hacer justicia o que ponen trabas o buscan argucias legales para poder respetar los derechos de las ciudadanos y los ciudadanos. Entonces, repito, por último, esto puede abarcar aquellas personas que quieran dolerse de una negligencia médica, de alguna autoridad administrativa, en salud, de alguna dependencia, en fin. Entonces pensamos que es una herramienta que todo el mundo debe de conocer y pugnar por que se sigan llevando adelante. Gracias. Bien, nos están preguntando en redes cómo poner a disposición conocimiento, los detalles de este fallo, de esta resolución. Creo que al menos aquí hay tres formas. Está la página de la propia coordinadora de 1 de diciembre, está el sitio de la Liga de Abogados 1 de diciembre, están también los compañeros de AECUS que están transmitiendo también y replicando esta actividad. Al menos en esos sitios vamos a poder definir la posibilidad de que ustedes tengan acceso al conocimiento de este fallo en sus particularidades y como mencionaba Andrés, pues también para que ustedes lo puedan retomar sobre casos ya muy específicos, ¿no? ¿Hay alguna otra intervención, compañeros, para puntualizar? Pues yo nada más que quiero recalcar un hecho también que es importante. Aquí está una de las víctimas, Ángel Ulises Peralta. También en su caso hemos logrado que haya que hubiera una sentencia obtenida a través de la Corte, en el cual finalmente también se reconoce el principio pro persona en materia de análisis en amparo, se refuerza ese criterio y también el hecho mismo de que el acceso a la solicitud de la reparación de un derecho humano también es un derecho humano. Entonces,
Lo quería mencionar porque ha habido litigantes en diferentes áreas que han hecho uso de estas dos sentencias, también la de Javier Lara, las pueden consultar en el semanario judicial, están ahí, y yo creo que van a seguir siendo parte de los aportes que hemos podido otorgar públicamente, y que por lo mismo estamos poniendo a disposición de todas y todos, pues, resoluciones como la de Joel. Bien, intervenía Ángel, y vamos a preguntar, nos están pidiendo el uso de la palabra de parte de Víctor, el compañero que está en línea. Vamos a ver ahorita resolver esta situación para que se pueda escuchar. Ángel, y ahorita y seguiría Víctor. Sí, bueno, quería agregar en este sentido, abonar a lo que dice el compañero abogado Andrés. Se dio resolución en el año 2016 por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en el mes de agosto, si gustan consultarlo, que se le ordena al Tribunal de lo Contencioso la admisión de la demanda de indemnización por daño patrimonial civil, por ahora sí que por el uso desmedido de la fuerza y las detenciones arbitrarias, ¿no? Solo es para señalar que les agradecemos nosotros como activistas la parte de la participación legal de la Liga de Abogados 1 de diciembre, porque también forma parte de una estrategia de defensa de derechos humanos y la defensa del derecho a la protesta. Estas estrategias de defensa y de intentar la reparación del daño ocurrido por parte del Estado, ¿no? En este caso. ¿Por qué es importante? Porque también, como él lo señala, es parte del derecho, los derechos humanos, la reparación una vez que ocurra un daño, ¿no? Y esta reparación no solo implica una cuestión patrimonial, ¿no? También implica un acceso a la memoria histórica y medidas de satisfacción, medidas de no repetición y obviamente la indemnización, ¿no? Pero nosotros nos detenemos más en las medidas de no repetición porque es un extrañamiento social y personal que como a través del tiempo, no obstante lo ocurrido en el 2012, la manera reiterada en todo el sexenio de Peña Nieto y en las actuales manifestaciones, se sigue viendo esa ola represiva, ¿no? Y no solo por parte de la policía, que determina evidentemente el acto, sino el posterior, como las instituciones quieren cubrir, ¿no?, a través de toda su estructura, estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, se ha recurrido a una estrategia legal como forma también de arrancarle esos derechos al Estado, ¿no?, por otros medios, ¿no? Entonces, se les reconoce mucho el esfuerzo a todos los integrantes de la Liga de Abogados y también a las organizaciones que nos han acompañado, como es la Coordinadora 1 de diciembre, a toda la sociedad que en su momento fue novedoso quizás las redes sociales, ¿no? La participación de las redes sociales que evidenció precisamente a través de las imágenes el actuar irregular de toda la policía en ese operativo, ¿no? Así como ha ocurrido posteriormente en todas las manifestaciones que hemos visto, incluso las más recientes con la represión sufrida sobre las compañeras feministas en sus diversas manifestaciones en todo el país, ¿no? Entonces, igual saludo mucho a los otros compañeros de Guadalajara que igual sufrieron la represión del 1 de diciembre del 2012 y a todas las organizaciones pues que han padecido toda esta ola represiva que muchos pensábamos o deseamos que se termine ya porque tiene continuidad incluso en esta administración, ¿no? Entonces, pues, esa es como mi participación y adelante, los otros compañeros. Ok, vamos a escuchar una pregunta directamente en Zoom. Vamos a darle la palabra al compañero Víctor Caballero de ECUS. Le pedimos intervenir. Adelante. Sí, compañeras, compañeros, muy buenos días. Reciban un saludo combativo de Colectivo ECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos y de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, que pues desde hace ya
algunos años hemos venido acompañando esta lucha de ustedes y de otras compañeras y compañeros que han decidido pues llevar a cabo todos estos procesos en contra de estas autoridades que reprimen, que criminalizan la protesta y que, como ya bien lo comentaban, eso no termina. Nuestro mayor reconocimiento para todas y todos ustedes, en donde vamos, no tendremos por qué darlo porque el reconocer que se den este tipo de resoluciones, pues es también evidenciar que en este país se reprime a la protesta, se criminaliza a quienes disentimos de manera legítima a las imposiciones de los distintos regímenes que hemos padecido. Y precisamente el planteamiento va en ese sentido para todas y todos ustedes. ¿Qué hacer como organizaciones en estos momentos donde desde el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, de manera muy, muy fuerte y muy grave, siguen aplicando esquemas de represión? Si bien es cierto, no ha habido una situación como la que vivimos el 1 de diciembre del 2012 o el 10 de junio del 2013 o el 2 de octubre del 2013 o el 20 de noviembre del 2014, sino que ha sido, digamos, de manera de una baja intensidad en esto de los encapsulamientos. Sin embargo, creemos que eso en sí mismo es un delito de Estado porque implica privación ilegal de la libertad de tránsito y la libertad personal incluso, y además una clara violación al derecho a la protesta, a la libre expresión, a la manifestación y a la asociación. ¿Qué hacer como organizaciones frente a estas circunstancias que están ocurriendo hoy, tales como también el uso de la Guardia Nacional para desalojar el plantón de Apatlaco, que se oponía legítimamente a una fase de la construcción del acueducto que alimentará la termoeléctrica en el proyecto Integral Morelos, o la instalación de bases de la Guardia Nacional en Chiapas o en Oaxaca? La situación es muy grave en ese sentido. Vemos con mucha preocupación que desde el régimen se ha impuesto un esquema de descalificación sistemática hacia todo movimiento social, donde a todos nos violentan, no solo en redes sociales, sino hasta en el discurso presidencial, señalándonos como parte del PRIAN o del FRENA o de estas organizaciones que pues en muchos momentos son parte del juego político, son parte de la clase política de este país, y además lo vimos en los últimos meses como, contrario a lo que se pudiera pensar dentro de un razonamiento más o menos del sentido común, granaderos de la Ciudad de México protegían el campamento de Frena en el Zócalo frente a manifestaciones del movimiento feminista o del Congreso Nacional Indígena o del la CENTE o de otro tipo o del ESME, organizaciones que tradicionalmente sí son de izquierda, no como el gobierno actual aduce ser. Entonces, ¿cuál es la perspectiva para los movimientos en estas circunstancias del México de hoy? Muchas gracias y nuevamente nuestro abrazo combativo y nuestro reconocimiento. Gracias, Víctor. Al respecto, una intervención de Rafael Escalante, precisamente en el contexto de esta pregunta y de la situación que efectivamente en el país se viene agravando, ¿no? Sí, gracias. Bueno, creo que la pregunta fue muy clara. ¿Qué hacer ante la escalada represiva? Y creo que la respuesta es sencilla, es promover la unidad entre los de abajo, entre los trabajadores, entre las mujeres, entre los sectores en lucha. Por ejemplo, yo he sido partícipe de la asamblea de profesores de la UACM, quien fue la impulsora del Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos, y que actualmente se encuentra impulsando el Frente de Profesionales, de Abogados y de Derechos Humanos, precisamente frente a estas nuevas circunstancias que nos plantea el gobierno de la 4T, porque utiliza ese prestigio para movilizar a la Fuerza Armada y reprimir. Hemos tenido múltiples casos, ya se mencionó aquí la represión contra las marchas feministas, pero también podríamos hablar del caso de la termoeléctrica
de Huesca, Morelos, donde pues cuando se estaba haciendo la consulta para que esta se aprobara o no, pues ocurrió el asesinato de Samir Flores, ¿no? Y ha ocurrido el asesinato de muchos periodistas en este sexenio y todavía apenas lleva 2 años. Entonces, en ese sentido, es promover la unidad, pero no en abstracto, ¿no? No es una ansiedad, sino precisamente tener una propuesta de organización. Esta es una de las que tenemos precisamente para protegernos todos de la represión, para que tengamos acuerdos comunes, que es la defensa de los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de los que luchan. Y frente a estas circunstancias, pues es exigir e incluso obligar al gobierno a que respete esos derechos humanos, porque ya nos lo demostró que de buena fe no lo va a hacer, pero con organización amplia de los que estamos movilizados podemos lograrlo. Gracias. 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 Sin duda, dirigiéndonos un poco hacia el cierre de esta conferencia, pues hay un llamado público abierto a medios de comunicación. Nos parece que estas temáticas son centrales en el México de hoy. No podemos repetir las experiencias como las vividas el 1 de diciembre y durante todo el sexenio negro de Mancera. Es fundamental, y lo estamos demostrando, mantener junto a la vía y la demanda jurídica, pues una vía y una lucha política, una lucha ciudadana, una lucha muy amplia de distintos sectores para lograr la vigencia y la promoción de los derechos humanos y los derechos que son en realidad también los derechos fundamentales expresados en la Carta Magna. Desde aquí un llamado a todos los sectores en lucha, los sectores que están en este momento padeciendo todas las secuelas del COVID. Nosotros reiteramos que, como se anuncia el día de hoy, ya pasamos el 60% de la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. Se supone que de inmediato deberíamos de estar ya en semáforo rojo en esta ciudad, y resulta que la salud de los capitalinos pues ahora depende de los antojos del empresariado y de los intereses económicos pues de un puñado. Desde aquí un llamado a que nos organicemos, a que sea esta una de las luchas fundamentales, el derecho de la defensa de los derechos básicos a salud, alimentación, vivienda, que la precarización no siga creciendo. La educación en este país está en bancarrota, el programa Aprende en Casa es un fracaso. Ahora se intenta obligar a los maestros a regresar en enero maquillando el semáforo hacia amarillo. Entonces es necesaria que nos demos cuenta que pese a que en muchos casos esta lucha es de muchos años, es la única forma de conseguir ir transformando nuestras realidades. Quisiéramos, no sé si gustan alguna intervención final. Sí, por último, poder ir cerrando al respecto. Ya Andrés. solo para terminar, creo que la resolución sirve a víctimas también de familiares de desaparición, de víctimas de desaparición forzada, feminicidios, el caso de Lourdes Mejía y Carlos Sinué, en fin, hay mucho por donde avanzar y creo que efectivamente apoyo lo que dice el compañero Armando. Pues no me queda mucho más que agradecerle a todo el público que nos siguió, a los compañeros que están a la expectativa y cuenten con las herramientas legales que podamos apoyarlos en ese sentido. Muchas gracias y sí estamos hasta el final porque se desaparezcan los cuerpos policíacos, los actos de no repetición y la brutalidad policíaca y los abusos de poder de la administración pública en la ciudad y en el resto del país. También que cesen, digamos, los ataques a grupos ecologistas de campesinos y otros agrupamientos que en defensa del territorio vienen haciendo por todo el país frente a las transnacionales, a los grupos de poder y caciques. Muchas gracias. Bien, igual ya en las últimas intervenciones, Ángel Pérez. Gracias. Pues cierro mi participación en esta conferencia agradeciéndoles a todos los que nos sintonizan por estos medios remotos y a los aquí presentes, por todo el esfuerzo mostrado y el interés, ¿no? Y pues mi última reflexión también va en el sentido
del derecho a la verdad, ¿no? Es muy primordial y determinante porque incluso ya lo hemos visto antes, ¿no? Cómo las versiones o la verdad es manipulable, ¿no? En voces del Estado, ¿no? En el caso de Ayotzinapa fue más que evidente, ¿no? En nuestro caso también, y creo que en la mayoría de los casos en los que se ejerce la represión a la protesta social, ¿no? En muchos otros casos también, ¿no? Indudablemente, pero es parte del activismo el defender también el derecho a la verdad, el cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Nosotros como protagonistas de esa represión tenemos el deber de hacerle conocer a la sociedad precisamente nuestro esfuerzo, que continuamos en este esfuerzo quizás de una manera un poco necia, pero es legítima, ¿no? Es legítima porque a mí en lo personal me causa todavía extrañeza cómo la sociedad no tiene, digamos, conciencia de cómo personas como Mancera sigue siendo senador, ¿no? En puestos todavía de cierto control político, ¿no? La jueza de entonces, el juzgado 47 penal, que nos consignó al reclusorio sin la debida documentación, violando el debido proceso, sigue normalmente con su carrera jurídica, ¿no? Sin ninguna responsabilidad. Todos aquellos policías que evidentemente violaron la cadena de custodia, que unos nos detuvieron en cierto punto, en cierto lugar geográfico, en cierta hora, y cuando nos presentan, nos ubican en otro lugar, ¿no? Y por otros policías, ¿no? Entonces eso viola un sinfín de catálogo de derechos, ¿no? Incluyendo precisamente el debido proceso y la cadena de custodia, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos arrancarle como sociedad estas versiones creadas a modo por parte del Estado para imponer precisamente lo que es la verdad, ¿no? Lo que realmente ocurrió, ¿no? Y para eso pues agradezco mucho la participación de la sociedad en su conjunto que abonó, digamos, con sus grabaciones en las diferentes manifestaciones, en la exigencia incluso de la libertad de entonces casi unas 7 decenas de detenidos que llegamos al reclusorio y posteriormente los 14 compañeros que permanecieron más tiempo recluidos, ¿no? Y también un saludo a todos ellos, ¿no? Que a final de cuentas toda esta participación también se genera como un saludo a ellos también, ¿no? A la afectación que sufrieron y a todas las personas activistas que han sufrido represión. Les mandamos un saludo solidario, cordial, y pues seguimos en la lucha, compañeros, cada quien desde su trinchera, pero abonando lo dice el compañero Rafael, hay que buscar la unidad, ¿no? La unidad en pos de todas esas demandas que consideramos legítimas y justas, ¿no? Porque la sociedad así lo demanda. Un saludo y seguimos adelante. Termino mi participación. Presos políticos, libertad. Y protestar es un derecho y reprimir es un delito. Gracias. Pues vamos a finalizar. Reiteramos la invitación. Desde nuestro punto de vista, no puede haber condiciones de no repetición si no hay castigo a los represores. Si uno revisa el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en muchos casos, en el caso de los policías, pues no ha habido forma de tocarlos. Y si a los policías de a pie no se les toca, pues imaginemos qué sucede con los mandos, los funcionarios, los gobernantes, que siguen, como se ha señalado en los casos concretos, siguen impunes, ¿no? Entonces, si no hay posibilidades de hacer justicia, de que sea penalizadas este tipo de agresiones ampliamente violatorias de derechos fundamentales, no tenemos la posibilidad de ir realmente construyendo un marco de real vigencia y respeto, promoción de los derechos humanos. Las recomendaciones deben de dejar de ser eso. Todos los señalamientos de las instancias defensoras de los derechos humanos deben ser vinculatorias. Y para eso se requiere voluntad política y la necesidad de un nuevo marco jurídico que permita eso. Desde aquí, el llamado para que entre todos construyamos ese amplio formato que impida que gobiernos autoritarios de cualquier color
puedan atreverse a violentar los derechos fundamentales, a militarizar, a tener militares en las calles en funciones que no les corresponden para la seguridad pública, en tenernos en vilo en el caso de nuestra seguridad, nuestra integridad, el derecho a la salud, al empleo, al trabajo digno. Ya no es posible. La pandemia, una de las cosas que ha venido aportando es precisamente develar que esta forma de organización social es la responsable de tenernos en estas circunstancias. Entonces, si queremos vigencia real de los derechos fundamentales, necesitamos otro tipo de sociedad radicalmente distinta, otro modelo de producción que beneficie realmente a los que dan su fuerza de trabajo y no que se apropien de ella un puñado, como sigue sucediendo en todo el orbe. Simplemente revisar las cifras de quienes siguieron ganando en medio de la pandemia. Las grandes transnacionales, los grandes monopolios internacionales. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.